Bienvenidos al curso básico de Microsoft Project 2013. Mi nombre es Arlon Dávila y seré el tutor durante todo este tiempo que veamos el curso básico de Microsoft Project 2013. Cuando nosotros creamos un proyecto debemos de tener en cuenta muchas cosas, desde cómo lo organizamos, nuestro objetivo, cuál es nuestra meta, porque más del 85% de los proyectos fracasan por no tener un buen cronograma de actividades. Por ende, si no tenemos un buen cronograma de actividades, nuestros proyectos van a entrar al fracaso, como vemos en las siguientes imágenes. En este puente vemos cómo no coinciden al final del proyecto, que se concatenen los dos puentes. Si ustedes se fijan, uno está más adelante que el otro, pero este es un error de ingeniería, o es un error de arquitectura, o es un error del ingeniero. ¿De quién es el error? No es buscar el culpable, sino esto se ve reflejado desde la organización de nuestro proyecto. Es por eso que nosotros debemos de tener cuidado y plantearnos cuál es el objetivo de nuestro proyecto. Bien, un proyecto se dice que es un conjunto planificado de tareas que, combinado con recursos humanos, materiales y financieros, todos estos son necesarios para obtener un producto o lograr un determinado objetivo en un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Nuestro proyecto puede ser cualquiera que nosotros nos propongamos. Puede ser la construcción de una casa, de un edificio, la remodelación de una oficina, incluso hasta estudiar una carrera. Cualquier cosa que nosotros queramos hacer y tener un objetivo, eso lo podemos llamar como un proyecto. Bien, antes de iniciar un proyecto, ¿qué debemos hacer? Bueno, nos debemos de hacer unas preguntas que vemos a continuación. ¿Cuál va a ser el objetivo y su alcance? ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestro proyecto? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son las tareas que se van a realizar? Toda actividad, todo proyecto que nosotros queramos ejecutar va a tener una serie de tareas que van a verse afectadas durante todo el proceso del proyecto. ¿Quién se encargará de las tareas? A eso me refiero a los recursos. ¿Quiénes van a hacer esas tareas? ¿Cuánto tiempo durarán esas tareas? Y por supuesto, el costo que va a tener al final nuestro proyecto. Vamos a hablar de la temporalidad. La temporalidad dice que es una delimitación por la fecha de comienzo y una fecha de fin. Por lo general, en los proyectos se conoce la fecha de inicio y nosotros tenemos que calcular la fecha de fin. O en otro caso, nos dan la fecha de fin y nosotros tenemos que encontrar la fecha de comienzo. Pero durante este curso nosotros vamos a trabajar con una fecha de comienzo y nosotros vamos a calcular la fecha de fin. Dentro de nuestro proyecto tenemos varias fases. La primera fase es nuestra fase de definición. En esta fase de definición le vamos a dar forma al proyecto. Como habíamos dicho anteriormente, ¿cuál es el objetivo de ese proyecto? ¿A dónde quiero ir? Luego tenemos la fase de planeación. Aquí vemos el listado de las tareas, la asignación de los tiempos, la introducción de los recursos y asignación de los mismos a las tareas.
la verificación de las tareas críticas y la ruta crítica. Las tareas críticas son todas aquellas, como bien lo dice su palabra, son sumamente importantes, por eso se les dice críticas. Tienen que cumplirse para poder ejecutar el proyecto. ¿Y la ruta crítica qué es? La ruta crítica es el conjunto de las tareas críticas. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco durante el transcurso del curso. Ajustar las tareas sobreasignadas a los recursos y guardar la línea base. Eso de la sobreasignación de los recursos significa que si nosotros metemos más recursos de los que necesitamos, va a haber una sobreasignación. Entonces ahí viene un análisis que nosotros debemos de hacer para quitar esa sobreasignación de los recursos. Dentro de la fase de ejecución y administración tenemos la de llevar y actualizar información del avance del proyecto, comparar avances con la línea base. La línea base, como lo vamos a ver más adelante, es hasta dónde termina nuestro proyecto o hasta dónde guardamos nuestro proyecto para que más adelante lo comparemos cuando le demos la finalización o cuando le estemos dando un seguimiento del proyecto. Por ejemplo, aquí como vemos, si nosotros tenemos un proyecto finalizado a un mes determinado, guardamos esa línea base. ¿Qué significa? Lo guardamos hipotéticamente en esa fecha. Si lo retomo al mes siguiente, entonces puedo saber qué es lo que he ganado, qué es lo que he perdido, el tiempo, el costo, etcétera. Y la fase de cierre, que la fase de cierre, como bien lo dice, es cuando finaliza nuestro proyecto. Y vemos que también dentro de la ejecución de nuestro proyecto tenemos algo que se llama el triángulo del proyecto. El triángulo del proyecto consta de tres aspectos muy importantes: el tiempo, el costo y el alcance. En otro sale el tiempo, el costo y el ámbito. El administrador de proyecto, en este caso ustedes o nosotros, deberíamos de hacer un balance de las delimitaciones del proyecto, de los ámbitos, en este caso que son las tareas, para determinar el costo y el tiempo. Esta simbología fue popularizada por Harold Kessner, que utilizó esta herramienta o este estudio del triángulo del proyecto. El ámbito son las tareas que se tienen que ejecutar en el proyecto, como lo vemos aquí. Bien. Al iniciar el proyecto, ¿qué debemos de hacer al iniciar el proyecto? Para empezarlo y llevarlo a cabo, lo primero que se debe hacer es las tareas a desarrollar y su duración, es decir, la fecha de inicio y finalización de las mismas. Y quiero decir con esto, cada tarea o cada actividad tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, como lo vimos en la temporalización. La directriz de un proyecto debe tener en cuenta tres aspectos muy importantes, ¿verdad? Uno, los tipos de recursos, y quiero hacer énfasis en este aspecto porque nos va a servir mucho más adelante. Por ejemplo, tenemos tres tipos de recursos, como lo habíamos visto. El recurso de tipo trabajo son todos los recursos humanos constituidos por personas y equipamiento necesarios para realizar las tareas programadas. Por ejemplo, tenemos todos los obreros, todos los trabajadores que se van a involucrar en el proyecto,
tenemos las maquinarias, por ejemplo un bulldozer, o tenemos una bobcat, o cualquier herramienta que se alquile, que se preste, que se compre. Todos estos son recursos que nosotros vamos a utilizar y que se consideran como de tipo trabajo. Después vienen los recursos materiales. Como lo bien nos dice, son todos los elementos consumibles utilizados en la construcción, por ejemplo como el cemento, la arena, el hierro, los cables, los ladrillos, etcétera. Incluso hasta el mismo dinero es un tipo material. En esta ilustración vemos todos los tipos de insumos, todos los tipos de recursos que se pueden utilizar, en este caso en la construcción. Vemos el cemento, vemos la maquinaria y también vemos lo que es el dinero como tipo material. Pero podemos decir, pero aquí vienen los costos. Los costos son todos los gastos que no se ven reflejados en la obra como tal, o sea que no están incluidos dentro del cronograma o dentro de las actividades. Son gastos que se presentan repentinamente. Por ejemplo, puede ser una representación en un lugar, que eso genera los viáticos. Puede ser viajes, compra de boletos, comidas, pago de recibos, celular, internet, como se ve a continuación, compra de boletos de avión, combustible, pago de los servicios básicos de internet o de teléfono, de agua, de luz, o que me implique un costo adicional. También vamos a ver algo importante, como es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt no es más que la representación gráfica de la dedicación de un tiempo determinado en realizar tareas o actividades. El diagrama de Gantt es como nuestra representación del tiempo de las tareas que nosotros vamos haciendo y que la podemos ver como aparece en la imagen. A un lado tenemos nuestras tareas y al otro lado tenemos el tiempo, los recursos y con quién va vinculada cada tarea, en este caso las predecesoras. Por eso vemos nosotros las tareas en sí. Las tareas son todas las labores secuenciales a realizar de forma lógica y ordenada a través del desarrollo de un proyecto que alguien la va a realizar. Esta tarea tiene un principio y un fin, y también tiene un costo. También se puede introducir en el diagrama de Gantt su duración. Por ejemplo, si yo tengo una actividad, por decir así, preparación de un terreno, me voy a dilatar 4 días para prepararlo, entonces su duración son 4 días. Lo programo a una fecha y 4 días después voy a saber cuándo lo voy a terminar. Estas ya sean programadas de forma manual o de forma automática. Preferiblemente, y se recomienda que nosotros lo hagamos automáticamente para que no tengamos problemas más adelante. Entonces, de una manera más fácil, la vamos a poner de forma automática. Bien, dentro de estas mismas tareas hay varios aspectos que nosotros vamos a ver, que son las vinculaciones, o qué tipo de vinculación nosotros vamos a ponerle a cada tarea. Por ejemplo, tenemos la de fin a comienzo. Una tarea no puede comenzar hasta que haya terminado otra. Una tarea no puede comenzar hasta que haya terminado la otra. Por ejemplo,
Para ir al supermercado a realizar las compras, lo primero que debemos de hacer es una lista. Tienes que alistarte o vestirte, tomar un bus o irte en tu carro, llegar al súper, entrar, buscar los productos, pagar, montarte al carro y regresar a casa. Como vemos una secuencia lógica de las actividades que vamos a hacer para ir a hacer una compra. Luego tenemos las de comienzo a comienzo. Una tarea no puede comenzar hasta que no haya comenzado otra. Una tarea no puede comenzar hasta que no haya comenzado otra. Esa es comienzo a comienzo. Por ejemplo, mientras tú te alistas, tu esposa está haciendo la lista de las compras. Entonces, las dos pueden empezar al mismo tiempo. Al mismo tiempo pueden empezar mientras tu esposa hace la lista, tú te estás vistiendo o te estás bañando, etcétera, etcétera. De fin a fin, dice, una tarea no puede finalizar hasta que haya terminado la otra. En este caso, o en el caso de la construcción, por ejemplo, lo vemos reflejado en alquiler de una herramienta. Si yo voy a alquilar una herramienta, no la puedo entregar hasta que haya finalizado mi tarea con esa herramienta. Entonces lo que tengo que hacer es, hasta que finalice mi actividad, yo puedo regresar esa herramienta. Es un ejemplo de fin a fin. Y después tenemos comienzo a fin. Una tarea no puede finalizar hasta que haya comenzado otra. Ejemplo, una tarea no termina hasta que el proceso de auditoría no haya empezado. Aquí tenemos resumido las vinculaciones de nuestra tarea: fin a comienzo, comienzo a comienzo, fin a fin y comienzo a fin. Otra cosa importante que nosotros debemos de saber y de reconocer son los hitos, ¿verdad? Los hitos se dice que son acontecimientos importantes especiales de un proyecto, los cuales se quiere resaltar en el transcurso del tiempo. Los hitos, la finalización de las tareas, las puedo llamar como hito. Los hitos se representan a través de un rombo. Si ustedes se fijan, un rombo rojo. Pero también en la configuración del proyecto yo puedo ponerle cualquier figura. Y los hitos están representados por el 0. O sea que los hitos no tienen una duración, sino que es una finalización de una tarea, como lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos las tareas críticas, como lo habíamos visto anteriormente. Son todas aquellas labores que por su complejidad o dependencia de terceros influyen o alteran el fin del proyecto. En el programa de proyecto, las tareas críticas se les puede asignar un color rojo. Originalmente pues son en rojo, pero ustedes o nosotros les podemos dar cualquier otro color. Después tenemos la ruta crítica. Como habíamos mencionado anteriormente, es el conjunto de tareas, o a veces una sola tarea, que controla las fechas de comienzo y fin calculadas para el proyecto. O sea, que el conjunto de todas las tareas críticas es mi ruta crítica. Y también, si ustedes se fijan, todas las tareas que están en rojo son mis tareas críticas, y las que están en azules no son tan críticas o no son críticas. O sea que yo las puedo mover, que puedo jugar con ellas, pero si ya se toman mucho tiempo, ya se convierten en una tarea crítica.
La línea base, como lo habíamos mencionado también anteriormente, es el conjunto de actividades o tareas que la conforman su organización en el calendario, sus costos, los requerimientos, técnicas se necesitan. Con la línea base de un proyecto es posible medir su avance real conforme se va realizando cada una de las tareas. Los informes. Esto es importante porque esto es ya casi al final de nuestro proyecto. Los informes no son más que aquellos documentos o aquellas formas que nos van a ayudar a enseñarle a nuestro jefe, a la organización o a la empresa cómo está avanzando la obra o nuestro proyecto. Podemos tener un informe de los costos de los recursos, un informe del costo de las tareas, un informe de cuánto dinero hemos gastado aproximadamente hasta la última tarea que se hizo, hacer un corte. En fin, tenemos muchos reportes que nosotros podemos sacar del proyecto. De hecho, tiene, podemos decir, infinidad de informes que nosotros podemos sacar para nuestra ayuda. Bien, como hemos visto, la herramienta de Project nos permite desarrollar planes de actividades, nos permite asignarle recursos a las tareas, nos permite darle seguimiento al proyecto, cómo vamos, nos permite administrar el presupuesto del proyecto, cuánta cantidad de trabajo le estamos dando a los empleados y cuánto dinero estamos invirtiendo en esta obra o en nuestro proyecto. Llegamos al final de este presi, de esta documentación, de esta presentación. Entonces ahora vamos a la práctica, así que empecemos.